Imagínate ser el hombre más temido del planeta, el boxeador que hacía que campeones pesados se rindieran antes de tocar la lona, un depredador que convirtió los knockouts en un lenguaje propio, y aún así tener 7 nombres que te hacían dudar. Eso es lo que Mike Tyson acaba de revelar. A los 59 años, el hombre que destruyó carreras enteras confesó cuáles fueron los 7 rivales que más respeto le causaron, los 7 boxeadores que prefería no ver frente a él en un ring. Y escucha bien, uno de esos nombres aún le quita el sueño. En este video vas a conocer esa lista completa, el verdadero top 7 que Tyson evitó durante décadas. Vas a entender por qué un campeón que parecía invencible sintió algo parecido al miedo cuando analizaba a ciertos boxeadores. Algunos eran demasiado grandes, otros demasiado inteligentes, otros tenían un poder que ni Tyson quería probar. Y el último, ese último no es ni siquiera un boxeador. Quédate hasta el final, porque cada nombre es más sorprendente que el anterior. Pero antes de entrar directamente en ese top 7, hay un detalle que hace esta revelación todavía más impactante. Tyson no era solo un campeón, era una fuerza de la naturaleza. El chico de Brooklyn que salió de la calle para convertirse en el campeón de peso pesado más joven de la historia, el hombre que acumuló 37 victorias seguidas, 33 por nocaut, varios de ellos en menos de un asalto. Caminaba al ring sin música, sin bailes, sin emociones. Era una máquina diseñada para destruir. Por eso, que él mismo reconozca que hubo 7 hombres capaces de inquietarlo, cambia por completo la percepción que muchos tenían de él. Y el primer nombre de ese top 7 es George Foreman. No el Foreman sonriente que todos conocieron después, sino el gigante que destruyó a Frazier y Norton como si fueran de papel. Tyson veía sus peleas antiguas y entendía perfectamente el peligro. Foreman era un muro que golpeaba. Tenía un jab que te paralizaba y un uppercut que podía apagar luces. Su tamaño, su fuerza y su estilo eran lo peor que podía encontrar alguien como Tyson. Nunca lo dijo de joven, pero sabía que Foreman era un rival que podía poner fin a cualquier carrera en una sola noche. El siguiente nombre en la lista es Riddick Bowe. Si Foreman era poder puro, Bowe era poder combinado con técnica. Un gigante con velocidad, aguante y una resistencia que desesperaba a cualquiera. Tyson lo estudió muchas veces y siempre concluía lo mismo: Bowe no tenía un punto débil claro. Era demasiado grande para atraparlo, demasiado rápido para evitarlo y demasiado fuerte para intimidarlo. Ese combate habría sido una guerra desde el primer segundo. Y lo que viene después es aún más revelador. Tyson todavía no ha mostrado lo más duro de su top 7. Quedan nombres que algunos comentaban que lo superaban en tamaño, en inteligencia, en velocidad y más detalles que vamos a mencionar. Pero eso viene a continuación, porque esto es solo el comienzo del video. Si te gusta el boxeo, suscríbete, deja tu like y comenta para que sigamos sacando historias reales del deporte más duro del mundo. Tras analizar a Foreman y Bowe, Tyson no esperaba encontrar otro rival cuya presencia pudiera cambiar el ritmo de una pelea sin lanzar un solo golpe. Pero lo encontró. Era un boxeador que imponía reglas invisibles en el ring. Un hombre cuya combinación de tamaño, precisión y calma convertía cada combate en un ejercicio de control absoluto. Ese nombre era Lennox Lewis. Tyson siempre entendió que Lewis no competía solo con fuerza, sino con estructura. Cada paso que daba parecía calculado. Cada jab tenía un destino exacto. No dejaba huecos. No ofrecía intercambios innecesarios. Para Tyson, eso significaba una sola cosa: para entrar, había que pagar un precio demasiado alto. Lewis era un muro que pensaba. Un gigante con una mente afilada. Y cuando un rival une inteligencia con dimensiones imposibles, el desafío deja de ser físico. Se vuelve estratégico. Mike sabía que acercarse a él en su mejor época habría requerido un plan perfecto: cerrar distancias sin entregar el cuello, encontrar ángulos sin quedar expuesto, acelerar sin permitir que el jab lo congelara. Un error de medio segundo podía convertir un avance en un impacto directo. Los grandes campeones no solo analizan lo que pueden hacer, también analizan lo que su rival puede quitarles. Y Lewis podía quitarle a Tyson su mejor arma, la entrada explosiva. Por eso estaba en su lista. Por eso lo respetaba profundamente. Porque en el ring, no hay nada más peligroso que alguien que te obliga a pensar mientras te golpea. Y aunque Lennox representa una amenaza diferente a los dos nombres anteriores, lo curioso es que la lista de Tyson no sigue un patrón de fuerza, altura o técnica. Sigue un patrón mental. Lo que viene después marca un giro más profundo, porque los siguientes nombres no solo lo desafían como boxeador, también ponen a prueba algo dentro de él. Y eso, para Tyson, era incluso más serio que el poder o la velocidad. Larry Holmes encajaba precisamente en esa categoría. No intimidaba por tamaño ni por fuerza descontrolada, imponía desde la lógica. Su boxeo no necesitaba advertencias, se explicaba solo cuando comenzaba a marcar la distancia con su jab. Ese golpe no buscaba abrir heridas ni impresionar al público, cumplía una función más fina: organizar el combate a su favor. Holmes movía el ritmo con una naturalidad que hacía difícil alterar sus planes. Esa capacidad de sostener un orden constante era una de las características que más valoraba Tyson cuando analizaba a un rival realmente complicado.
Holmes tenía un dominio técnico que se expresaba en detalles pequeños, pasos cortos que corregían la distancia, inclinaciones sutiles que dejaban golpes fuera de ángulo, una lectura inmediata de cada intento ofensivo. No necesitaba aumentar intensidad para incomodar. Le bastaba mantener el eje firme y trabajar desde una base que no se desarmaba. Para cualquier peleador que dependiera de aceleraciones rápidas, esa estabilidad se convertía en un muro invisible. Cada intento de avanzar encontraba una respuesta precisa que obligaba a recalcular. Y esa recalibración constante consume más energía que los golpes fuertes. Otro rasgo clave de Holmes era su seguridad interna. No se dejaba envolver por el ambiente, no necesitaba demostrar nada con gestos ni con exceso de agresividad. Esa calma le permitía mantener claridad incluso en los momentos más tensos. Y cuando un boxeador conserva claridad bajo presión, reduce el margen de error del rival. Contra Holmes, cualquier movimiento impulsivo podía transformarse en una oportunidad desperdiciada. Esa era la parte que Tyson siempre analizaba con detenimiento, la capacidad de Holmes para mantener su estructura mientras el oponente era quien debía asumir riesgos. Holmes también manejaba algo que los aficionados rara vez notan: continuidad. No tenía altibajos marcados. No dejaba rondas regaladas. No se perdía en intercambios que no le convenían. Su consistencia convertía las peleas largas en territorios donde él siempre llegaba cómodo. Para un boxeador explosivo, enfrentarse a alguien que no se quiebra en ningún tramo obliga a mantener precisión durante toda la pelea. Ese tipo de exigencia no depende de fuerza, depende de no perder la concentración ni un segundo. Y esa clase de disciplina es la que Tyson consideraba uno de los desafíos más complejos del boxeo. Por eso Holmes estaba en la lista. No por intimidar desde la imagen, sino por condicionar desde la técnica. Era un rival capaz de desactivar ritmo, reducir espacios y obligar a pensar cada ataque. Un boxeo construido sobre fundamentos sólidos, sin adornos, sin excesos. Y enfrentar un estilo tan depurado siempre representa un riesgo, porque no ofrece errores fáciles que aprovechar. Tras Holmes, la lista cambia de tono. Los siguientes nombres no se definen por orden ni por pulcritud técnica. Representan otro tipo de amenaza, más directa, más física y más emocional. Tyson llevaba años reconociendo que ciertos rivales activaban partes distintas de su mente, y los próximos casos muestran esa diferencia con mucha claridad. A partir de aquí, la línea entre boxeo y carácter empieza a volverse más evidente. A partir de ese punto, la mirada de Tyson hacia ciertos rivales cambiaba por completo. Ya no analizaba estilos ni estructuras. Observaba algo más crudo, más directo, más ligado al impacto emocional que podía provocar un hombre al entrar en un ring. El primero que encajaba en ese tipo de amenaza era Sonny Liston. No por su tamaño ni por su potencia, que ya eran intimidantes por sí mismos, sino por la sensación inmediata de firmeza que transmitía. Liston no necesitaba hablar, ni mirar fijamente, ni exagerar gestos. Su sola presencia modificaba la atmósfera de un combate. Y Tyson entendía ese efecto mejor que nadie, porque él también había vivido esa reacción en los demás. Liston era distinto. Sus golpes parecían diseñados para causar consecuencias, no para sumar puntos. Su guardia tenía un peso especial, como si cada movimiento suyo anunciara desgaste. Era un boxeador que no se desordenaba con facilidad y que no retrocedía sin motivo. Ese tipo de actitud crea un entorno complicado para cualquier peleador que dependa de imponer ritmo. Liston absorbía, avanzaba y mantenía su estructura sin interrupciones. Tyson estudiaba ese comportamiento y comprendía que el combate contra alguien así no se decide en los primeros intercambios. Se decide en la forma en que soportas la presión de un estilo que no se quiebra. La potencia de Liston no era lo único que llamaba la atención de Tyson. Era la manera en que esa potencia aparecía, directa, sin rodeos, sin trampas visuales. Golpes que parecían simples, pero que se sentían como si llevaran más masa de la que el cuerpo podía explicar. Tyson nunca ocultó que Liston tenía un tipo de fuerza que no se fabrica en el gimnasio. Era fuerza natural, un atributo innato que muy pocos poseen. Y ese tipo de ventaja hace que incluso un ataque bien ejecutado pueda volverse insuficiente. Además, había algo más silencioso pero igual de relevante: la presión psicológica. Liston transmitía una sensación de autoridad que imponía un límite desde antes del primer asalto. Esa presencia afecta la toma de decisiones. Hace que el rival dude medio segundo más. Hace que un paso adelante se convierta en un paso lateral. Hace que un golpe que debía salir directo termine llegando un instante tarde. Tyson conocía ese efecto porque lo había provocado en otros. Y saber que alguien podía generarlo de vuelta tenía un peso distinto en su análisis. Pero si Liston representaba esa amenaza contundente y directa, el siguiente nombre ofrecía una complejidad completamente diferente. Muhammad Ali. Un rival que no intimidaba por la fuerza en sí, sino por la mezcla de velocidad, dominio del espacio y capacidad mental que lo convertían en un desafío único. Ali no buscaba imponerse cuerpo a cuerpo, construía peleas donde parecía que el rival siempre iba un paso por detrás. Tyson lo sabía. Sabía que Ali podía desordenar estrategias, alterar ritmos y convertir la pelea en un ejercicio de persecución constante.
Ali tenía algo que rara vez se ve en un peso pesado: velocidad real. No velocidad de reacción, sino velocidad total. Manos, pies, lectura y ejecución. Esa combinación convierte cada intento ofensivo del rival en un dilema. Si avanzas, puedes fallar y quedar expuesto. Si esperas, Ali toma la iniciativa. Si intentas cortar el ring, ya has salido del ángulo. Esa capacidad para mantenerse fuera de rango mientras golpeaba con precisión fue una de las razones por las que Tyson siempre habló de él con tanto respeto. A eso se sumaba la parte mental. Ali sabía cómo entrar en la mente de sus oponentes sin cruzar un golpe. Utilizaba provocaciones, comentarios, gestos y una seguridad que desbordaba en cada movimiento. No era solo habilidad verbal, era estrategia completa. Sabía exactamente cómo desconectar emocionalmente al rival. Y para un competidor como Tyson, cuyo impulso dependía tanto de la intensidad, enfrentarse a un boxeador capaz de manipular esa intensidad implicaba un desafío especial. Ali no era peligroso solo por lo que hacía físicamente, sino por lo que obligaba a hacer. Te llevaba a lugares donde la paciencia debía equilibrarse con la agresión, y donde cada decisión errónea tenía un coste inmediato. Era un estilo que podía desgastar tanto la confianza como la resistencia. Y Tyson valoraba ese tipo de amenaza incluso más que la potencia bruta. Con Liston y Ali, la lista entra en un territorio donde el boxeo y la mente se mezclan en proporciones diferentes. Ambos representan peligros distintos, dos formas separadas de generar problemas reales dentro del ring. Y aún así, lo que queda por revelar supera incluso estas dos figuras. Porque los dos nombres finales no solo conectan con el boxeo, sino con la historia personal de Tyson. El segundo nombre de esta lista no sorprende por fuerza ni por tamaño, sino por una cualidad que muy pocos han logrado dominar en el peso pesado: la capacidad de controlar el tiempo dentro del ring. Muhammad Ali era diferente a todo lo que Tyson había estudiado. Su manera de moverse hacía que cualquier combinación pareciera llegar tarde. No solo era velocidad, era anticipación. Ali actuaba antes de que el rival pensara en actuar. Y eso es lo que separa a los grandes de los extraordinarios. Tyson siempre supo que Ali podía convertir un combate en algo parecido a un rompecabezas en movimiento. Nunca estaba donde creías. No repetía patrones. No dejaba secuencias previsibles. Esa imprevisibilidad obliga a recalcular cada segundo, y recalcular desgasta. Y cuando estás obligado a corregir constantemente, aparece el hueco que Ali necesita. No era un golpe devastador lo que marcaba la diferencia, sino la acumulación de decisiones que condicionaba en silencio. Ese desgaste mental es el que Tyson consideraba el verdadero riesgo de enfrentarlo. Además, Ali tenía un control emocional muy particular. Sabía medir la intensidad del rival, sabía cuándo presionar sin golpear y cuándo castigar sin acelerar. Esa administración del ritmo es un arma que no todos perciben, pero que define combates completos. Ali podía cambiar la atmósfera con una simple reacción, podía guiar al rival a cometer errores por querer alcanzarlo, y ese tipo de manipulación es extremadamente eficaz contra peleadores que basan su estilo en la iniciativa. Tyson comprendía que Ali no solo te vencía con golpes, te vencía con decisiones. Por eso Ali ocupaba un lugar tan alto en su análisis personal. No era el más fuerte, pero sí uno de los más difíciles de descifrar. Y cuando un peleador resulta indescifrable, la preparación se vuelve una apuesta. Esa incertidumbre genera un tipo de presión que solo los campeones más completos pueden manejar. Para Tyson, Ali representaba un desafío que superaba lo físico. Era un rival que exigía claridad, paciencia y una capacidad de adaptación constante. Cualidades que no se entrenan en un campamento, sino en toda una carrera. Pero incluso con todo eso, Ali no ocupa el primer lugar. El puesto más alto, el único que Tyson mencionó con un tono completamente distinto, tiene un nombre que no aparece en ninguna cartelera ni en ningún récord oficial. No pertenece a una época ni a un peso. No se mide en alcance, ni en velocidad, ni en potencia. Su nombre es Cus D'Amato. Para Tyson, Cus no era un entrenador. Era un pilar. La persona que lo sacó del caos, que lo encaminó, que le dio una estructura cuando no existía ninguna. Esa presencia se transformó en parte de su identidad. No era un elemento externo, era una base emocional. Por eso, enfrentarse a un mundo sin él representaba una amenaza que ningún golpe físico podía igualar. Tyson lo explicó muchas veces sin entrar en detalles: después de Cus, todo se volvió más ruidoso y más incierto. No se trataba de miedo a perder una pelea. Era miedo a perder control. Cus era quien equilibraba sus impulsos, quien canalizaba su agresividad, quien convertía su potencia en una herramienta y no en un riesgo. Él era el punto donde Tyson podía ordenar sus emociones antes de entrar al ring. Cuando esa guía desapareció, lo que quedó fue un vacío que ningún entrenador posterior logró ocupar. Y ese vacío pesaba incluso más que cualquier rival físico. Por eso Cus ocupa el primer lugar. Porque no representaba una amenaza técnica, sino un tipo de límite emocional que Tyson nunca había enfrentado. Un combate sin él tenía un significado completamente distinto. Era entrar al ring sin la referencia que había guiado toda su evolución. Y para un peleador de su intensidad,
esa ausencia se convertía en algo más grande que cualquier oponente. Más grande que la fuerza, que la estrategia o que la velocidad. Era enfrentar un mundo sin su punto de equilibrio. Cada nombre de esta lista muestra un ángulo diferente de lo que significa ser Tyson. Desde la fuerza descontrolada hasta la inteligencia extrema, desde la presión psicológica hasta la ausencia emocional. Y cuando juntas todos esos elementos, se entiende por qué esta lista es tan reveladora. No habla solo de boxeo. Habla de lo que construyó a un campeón y de lo que podía desarmarlo. Si te gustan estos videos contados con detalles y análisis profundo, suscríbete y deja tu like. Somos el único canal que sube contenido así, explicado con la claridad y la profundidad que este deporte merece. Nos vemos en el próximo video.